Hola, buenas noches amigos. Bienvenidos todos un día más a este canal La Ventana Esmeralda, el canal de la gente con criterio independiente. Sin más preámbulos, voy a presentaros a nuestro invitado de hoy. Pues, buenas noites. Buenas noites, señor. Muchas gracias, buenas noites. Usted, que es don Miguel Anxo Bastos. Y Miguel Anxo Bastos, sí. Miguel Anxo Bastos. Bueno, claro, muchos de nuestros seguidores conocen ya quién es usted, porque le siguen, porque hace algún tiempo que siguen sus vídeos, sus conferencias, etcétera, pero seguramente haya muchos pues que no lo sepan. Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, aparte de preguntarle qué tal van las cosas, cómo están las cosas ahí en Santiago de Compostela, don Miguel. Ahora estoy en Vigo, pero gracias a Dios van bien. Bueno, usted es de Vigo, natural. Sí, soy nativo de Vigo y por la semana estoy en Santiago en el trabajo, pero el fin de semana estoy aquí. Me levanto el lunes, voy para allá y me vengo el viernes, o según como sea la semana. Bueno, está cerca Vigo de Santiago. Está muy cerca, sí. Sí, no, a veces sí. me vengo por la semana a Vigo, después vuelvo al día siguiente, pues sí. Bueno, pues nada, pues qué bien, qué gusto hablar con usted y bueno, pues además ahí en Galicia, a Terra Miñanai, no sé si sabía usted, Terra Miñanai, no Galicia. Bueno, sin más preámbulos voy a presentaros a nuestro invitado de esta noche, como decía, don Miguel Anxo Bastos. Bien, además de un hombre ávido de aprender y de un auténtico devorador de libros, nuestro invitado de hoy es profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela. Es también doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Aparte de que imparte clases asimismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la capital compostelana. ¿Son ciertos estos datos? Sí, además en la Facultad de Políticas y en la Facultad de Relaciones Laborales. Ajá. No hay muchas facultades. Ya veo. No me extraña, porque con los conocimientos que usted tiene y de los que va a hacer una pequeña demostración esta noche aquí con nosotros, pues no me extraña nada de que usted imparta clases en tantos sitios. Bueno, además, es usted, junto con el catedrático de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que es el profesor y catedrático Jesús Huerta de Soto, usted es el máximo exponente en España de la denominada Escuela Austríaca de Economía y del llamado anarcocapitalismo español. ¿Correcto, don Miguel? No, el máximo no, hombre. Yo soy un cultivador. Anarcocapitalista, pues puede ser que lo sea, pero el máximo exponente no, hombre. Hay gente muy buena. Gente joven muy buena, ¿no? Lo dejamos en uno de los principales. ¿Le parece bien? Principales, no sé. De los más viejos, sí. Eso puede ser. Muy bien, muchas gracias. Bueno, usted ha impartido infinidad de conferencias, fundamentalmente a través de el Instituto Juan de Mariana de Madrid o de la Asociación Joan de Lugo, de la que usted es uno de sus socios fundadores. Sí. Un arte, el de orador, donde usted brilla, en el que ha demostrado además un exquisito dominio de la retórica. No me diga que no. Pues no lo sé. Era justo del observador. Bueno. Como buen subjetivista. Que una cosa sea mala, el que me quiera escuchar, pues decidirá si lo hago bien o mal. Yo no me atrevo a definirlo. Hombre, algo de experiencia hablando tengo por mi trabajo, nada más. Bueno, usted, tan modesto y tan humilde como siempre, porque son algunas de las señas de identidad pues, que hacen que usted sea un hombre que, además de saber mucho, sea una persona muy próxima. Entonces, bueno, para los que no le conozcan, que vayan viendo un poquito quién es o cómo es nuestro personaje, dicho con todo cariño. Para concluir la presentación de su persona, diré que, bueno, como acabo de decir hace un momentín, es usted un hombre próximo y sencillo, un hombre ávido por aprender, y usted no se cansa de leer libros. Incluso le he llegado a escuchar en algún momento que usted ha llegado a leer un libro diario. ¿Es eso correcto, don Miguel? Sí. Bueno. Y a veces más. Madre mía, un libro diario. Madre mía.
Depende cómo sea. Bueno, es mi trabajo, tampoco es tan... Sí. Bueno, voy a concluir. Es un consejo que decía el viejo sí. Porque hay muchos ratos muertos que se pierden. En una cola, una cosa así. Que si usted lleva algún material, incluso pues, en una cafetería, mientras espera por algo o tiene una cita o así, pues se aprovecha muy bien el tiempo. Es uno de los consejos mejores que leí en mi vida, ¿no? Porque hay muchos tiempos que está muerto, está esperando por un médico, una cola, un dentista. Pues 20 minutos que está allí, pues lleva una novela, lleva un libro, lo va aprovechando. Vamos, que usted eso de los tiempos muertos o de perder el tiempo no lo concibe en su a veces es bueno no hacer nada, pero bueno, a veces que no es porque va a gastarlo vilmente, ¿no? Pudiendo aprovecharse. Bueno, antes de adentrarnos ya de lleno en lo que es, bueno, pues el tema que nos ocupa, el de, bueno, pues si eso no es posible una sociedad sin Estado, yo quisiera concluir su presentación leyendo, entrecomilladamente, dos pequeñas frases que ha dicho usted y que a mí me han llegado muy hondo. Dicen así, la primera, mi intención no es tanto que los alumnos estudien para un examen y después olviden, sino que desarrollen un interés por la materia y les siga gustando el resto de su vida. La segunda dice, ahora los alumnos muchas veces saben más que yo de muchas cosas. Hacen preguntas y no siempre tengo respuestas. Me desafían y yo tengo que aprender. Sí. ¿Son correctas esas frases, amigo? Sí, son muy correctas. Sí, porque vamos a ver, yo le puedo dar una materia, me la repiten en el examen, y el día siguiente pasa a otra materia, así no hacemos nada. Aprueban la materia, me gustaría que al salir de clase discutieran a favor o en contra entre ellos de lo que yo dije, o que tengan curiosidad, por ejemplo, vayan a internet o vayan a la biblioteca y busquen libros o materiales sobre lo que acabo de decir. Y mi máxima honra es que después, acabada la carrera, que les siga dando tipo de materia, y con eso ya me conformo. Y efectivamente, mis alumnos de muchas cosas ya saben más que yo. Bueno, pues tiene que ser un orgullo para usted, y sé que lo es. Sí. Una de las cosas buenas de mi trabajo es que siempre me he desafiado por ideas nuevas. Yo tengo que estar al día de todos los debates hoy, porque si no, ellos me preguntan de cosas nuevas, ¿no? Y yo tengo que estar al día de estas cosas, en temas de informática o en temas de los nuevos movimientos sociales, por ejemplo. ¿No? Muy bien, don Miguel, pues si le parece vamos a comenzar de lleno ya un poco con lo que es el contenido del tema que nos ocupa hoy. Y la primera pregunta, que es la que da título a este programa, don Miguel, aunque tengamos tiempo después, a lo largo del mismo, de ir desarrollando algunos puntos, para empezar, ¿es posible o sería posible una sociedad sin Estado? Son dos debates. Uno, si es posible, sí. Si es deseable, también queda a juicio del interlocutor, que son cosas distintas, ¿no? Posible es porque el 99% de la historia humana fue sin Estado. O sea, que como factible, digamos hasta aquí, pues desde los monos hasta hoy, llegamos hasta aquí. O sea, que el ser humano fue capaz de vivir, desarrollarse, nutrirse, etcétera, en ausencia de esta institución. Los historiadores del Estado tienen como 4.000 años, a lo mejor de los casos, en algunos sitios, pero cuidado, en algunos sitios concretos. El resto de la vivía en ausencia de estas instituciones, ¿no? Y el Estado, como tal institución, yo creo que viene después de la Revolución Francesa, como tal institución, como Estado moderno, me refiero, no como aparatos de poder, ¿no? O sea, como un ente abstracto, no como una persona que domina, sino como un ente abstracto al que le debemos, digamos, lealtad o obediencia o tributos. Si es deseable o no, ya sería otro debate. Yo creo que sí que es deseable, pero eso ya corresponde al interlocutor juzgar si es así o no. Pero posible, es perfectamente posible. Pero yo siempre digo que la anarquía está presente, no la vemos en muchas instituciones, ¿no? Está presente, por ejemplo, en el ámbito internacional. No sé, hay un autor que se llama Henry Bull, que escribió un libro muy bonito que se llama La Sociedad. Como llegar a acuerdos, tener relaciones pacíficas entre ellas, de comercio
o de otras cosas, ¿no? Incluso de derechos humanos, o incluso pues llevarse cartas de unos a los otros, ¿no? El sistema postal o muchas otras instituciones, sí que ¿no? Por ejemplo. Después en la vida cotidiana, yo siempre digo, por ejemplo, las relaciones de mercado, las relaciones comerciales a nivel mundial son anárquicas. Por ejemplo, las organizaciones empresariales son anárquicas, en el sentido de que no hay poder físico de los empleados o los patronos. Que haya relaciones asimétricas es otro debate, o que haya relaciones, digamos, de influencia o tipo de cosas, pero en estricto senso es una relación anárquica. Una iglesia o cualquier religión organizada son anárquicas, pero las relaciones amistosas o las relaciones amorosas son anárquicas y muchas de ellas son de una enorme estabilidad. Es decir, que estamos viendo en muchas situaciones que no hay relaciones de poder entre las personas y que pueden funcionar. Incluso lo digo, el propio funcionamiento interno de los estados es anárquico. ¿A qué se refiere con que el funcionamiento interno de los estados es anárquico? ¿Puedo darnos algún ejemplo? Dentro de lo que es el aparato del Estado, no hay relaciones de poder. Hay relaciones de cooperación o de influencia o de acuerdos mutuos beneficiosos o de acuerdos ideológicos beneficiosos. Lo estamos viendo ustedes, estamos viendo, por ejemplo, en Castilla lo están viendo ustedes, ¿no? No dice que se marcha un diputado de Ciudadanos, se marchan dos diputados de Ciudadanos y la jefa no puede hacer nada. Bueno. No. Sí. Seríamos el debate de los partidos políticos, lo que representan, lo que son, etcétera. Y dentro de ellos no hay poder. Es decir, lo vio en Murcia. No digo, por ejemplo, los gobiernos de coalición son anárquicos. Cualquiera de las partes puede romper el acuerdo cuando le dé la gana. O los mantienen leales por algún otro tipo de principio económico o de lealtad o de lo que sea. Pero no le puede hacer. Catalanos, como se marchaban para el PP, no obedecían a la jefa. Pero la jefa del partido no tiene ninguna capacidad de imponerse sobre ellos. Simplemente desobedecen y punto. Eso dentro de los propios partidos políticos y las relaciones de partido. En su momento, por ejemplo, los propios miembros del PSOE echaron a su jefe, que fue Pedro Sánchez. Sí. Eso por una parte. En cualquier momento se puede romper las coaliciones y cambiar la cosa, porque no hay aquí. Las relaciones son de pacto, de lealtad, pero no son de poder. Y después los propios aparatos del Estado entre ellos. Muy bien, es decir, el fenómeno del golpe de Estado, por ejemplo, ¿sí? No se puede explicar si no es así. Simplemente una parte del Estado desobedece a la otra. Bueno, si le parece, don Miguel, pasamos a la segunda cuestión, que tiene mucho que ver con lo que ha planteado usted hace un momento. Porque, claro, yo quería preguntarle, usted ha hablado de que, bueno, pues ha habido antecedentes a lo largo de la historia, que el 99% de la historia conocida ha sido una historia, bueno, pues que se podía calificar de alguna manera como de anárquica, ¿no? Yo quería preguntarle qué consecuencias tuvo históricamente para la libertad individual la publicación en el año 1762 del Contrato Social de Rousseau y la consiguiente fundamentación teórico-filosófica del Estado. Esto es en mi opinión, como gran enemigo de la libertad. ¿Qué supuso la publicación del Contrato Social en el año 1762 y la consiguiente aparición de alguna manera del Estado? Es lo positivo. De hecho, hay libertarios que defienden a Rousseau. Yo no soy un libertario partidario, en especial de Rousseau. Rousseau es muy ambiguo. Rousseau tiene, si leen las obras todas, la desigualdad humana, el discurso de la economía política, las constituciones que hizo de Polonio de Córcega o el contrato social, ve que no siempre dicen lo mismo, siempre se contradicen en muchos aspectos. Rousseau lo que plantea es, por un lado, efectivamente, puede ser que él plantea incluso un principio de que una persona pues, puede separarse del Estado si así lo desea, un grupo de personas puede separarse del Estado, pero después introduce un concepto que tuvo mucha fortuna, que es el de la voluntad general, ¿no? Lo introduce en el contrato social, que tampoco lo define muy bien, viene a definir como una especie de interés común o una voluntad
que no tiene por qué coincidir con la mayoría de los ciudadanos, sino que es como una mayoría, como que existe de forma ontológica alguna forma de interés general. Y eso es una cosa que a mí me resulta difícil comprender. ¿No? Pues fíjese si le resulta difícil a usted, como para no resultarnos difícil a nosotros. No, digo porque es muy ambiguo. Claro. Es muy ambiguo. Hombre, es un romántico, pues, creía en la bondad humana, pero claro, por un lado, pero digo que es contradictorio. Por un lado, se dice que que la propiedad es una especie de encadenamiento del ser humano, ¿no? Después, eso lo dicen en el discurso de la desigualdad. Pero después, cuando en el discurso de la economía política, dice que sin propiedad no puede haber libertad. Pues digo que es un autor que depende de que Rousseau nos refiramos, ¿no? Pues tuvo mucha influencia en la educación y tuvo influencia en otros aspectos. Y el contrato social pues planteó pues una especie de, ya había sido planteado algo, ¿no? Antes. Pero plantea la idea de una suerte de contrato social, ¿no? Que concedemos libertad a cambio de seguridad. Pero Rousseau no creo que hable aún de Estado, porque el Estado, repito, en su momento, el Estado yo creo que empieza a teorizarse, lo teorizaba Baudin, pero empieza a teorizarse un poco más adelante con Hegel y con otros autores, como una especie de idea, como una especie de espíritu, ¿no? Y él lo que habla es una especie de pacto social. Y la influencia, bueno, pues puede ser positiva, puede ser negativa, depende de cómo se lea. Bueno, yo no lo veo muy positivo a Rousseau, ¿eh? La influencia ha sido enorme porque usted me desmentirá si no es correcto lo que voy a decir, pero claro, es que sobre la idea, sobre la teoría filosófica del contrato social, sigue sustentado todavía hoy el Estado como entidad abstracta. Es más, incluso se está hablando ya de un nuevo contrato social, que ese sería otro. Sí, que tuvo una influencia enorme, y sobre todo en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no puede entenderse sin la obra de Rousseau. Esa idea de crear una especie de pacto, esa idea de crear una división de poderes, de crear una especie de, incluso de constitución, porque él fue constitucionalista, cuando no había constituciones, ¿no? Bueno, vamos con la tercera pregunta. Pero yo repito, si es positivo o no, como dicen los chinos, somos tiempo para saber. A mí la obra de Rousseau personalmente no me convence porque es tan contradictorio y tan ambiguo que no le veo yo un discurso claro, ¿no? Vamos con la tercera pregunta, si le parece a usted. Sí. Bueno, partamos de la base de lo que ha dado lugar al título de esta charla, ¿no? Una sociedad sin Estado. ¿Sería presupuesto y garantía del renacimiento de un ser humano nuevo y de más calidad? ¿Quién tendría que ser primero? ¿El establecimiento de una sociedad sin más, eso sí, sin Estado? ¿O tendría inexcusablemente que haber antes, para que eso fuera posible, un cambio integral en la escala de valores del ser humano? Don Miguel, ¿cómo lo ves? Yo creo que primero es la última parte. Primero hay que verlo, hay que entenderlo y hay que aprender a funcionar a través de mil formas distintas sin él. Pero simplemente con abolir el Estado no llega. Si las personas no son conscientes de que pueden funcionar sin él, porque si no lo que harán será buscar otro, ¿no? Entonces, lo que es necesario es ver que pueden funcionar perfectamente y de hecho funcionan la mayor parte de su vida en ausencia de esa institución, ¿no? Entonces, explicar cómo funcionaría, pues imitando ejemplos. La idea de una sociedad sin Estado normalmente se centra en porque hay algún tipo de experimento, algún tipo de sociedad que ensaye esa solución o que se aproxime a esa solución, que después sea imitado a través imitado y mejorado. Pero primero tiene que verse y sobre todo hay que entenderlo y hay que cambiar, ¿no? Hay que explicar a las personas. Yo no soy muy de cambiar a la gente tampoco. Bueno, la gente se cambia a sí misma, uno puede... Claro, yo no soy la idea, ¿no? Es que la gente tiene que ser así o así. Claro. No, y tiene que ser conforme a mi gusto. No, pues las personas son como es. Por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con Rousseau, porque Rousseau es un optimista antropológico. Hobbes es un pesimista antropológico. Yo no soy ni una cosa ni la otra. Porque el ser humano es capaz de todo. De ser muy bueno y de ser muy malo también. Incluso en la misma persona. ¿No? Entonces además no creo en estos experimentos de ingeniería de cambiar a la gente. Simplemente yo lo que me gustaría es que, primero, que sepan que existen soluciones de este estilo, ¿no? Segundo, que son viables. Y tercera, que son perfectamente factibles. O sea, que son viables y que se pueden aplicar. Y una vez que se vean y se ensayan, pues que si les gusta, que las imiten. El problema es que esa experimentación a día de hoy está truncada. No se puede experimentar con sociedades de este estilo.
Claro, le iba a decir, supongo que estará de acuerdo conmigo, en que, bueno, la idea del libertarismo, las concepciones libertarias, los postulados anarquistas, pues digamos que están, entre comillas, pasados de moda, o eso se nos quiere hacer creer, a nivel institucional, a nivel mediático, es decir, cada vez que sale alguna palabra de estas, lo único que se utiliza es para denostar y para bueno, pues para cosas muy negativas, ¿no? Sí, Entonces, no, sí. Cuando hablan de estas gentes de Madrid o así que queman cosas y ya siempre les llaman anarquistas. Y el anarquismo, a ver, como todas las ideas, tienen sus crímenes y no hay idea que no haya tenido un crimen. ¿eh? Es raro buscar alguna ideología, por lo menos de las modernas, que no tenga algún tipo de, puede ser que exista alguna, pero es raro que no tenga algún tipo de, pero el anarquismo históricamente fue de las más pacíficas. ¿eh? Don Miguel, una pregunta que está en el aire, que mucha gente se hace y también me la hago yo. Se habla de anarquismo, pero ¿se puede hablar de anarquismo de izquierdas y de anarquismo de derechas? ¿O eso es algo que de alguna manera es no sé, es como algo un poco rimbombante? ¿Cuál es su opinión? A ver, ese es un viejo debate que tenemos con los anarquistas. La teoría del Estado del anarquismo clásico deriva de Max Stirner y más o menos es la que tenemos nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, que se ve en Bakunin o que se ve en Kropotkin o en un autor que vivió, un autor francés que vivió por toda España, que se llama Gaston Deval, que a mí me gusta mucho un libro que se llama El Estado, que son anarquistas, digamos, colectivistas, ¿no? La teoría del Estado es la misma. ¿Qué difiere? Lo que hacer después, ¿no? Cómo se organiza una persona después. Y después hay otra distinción que los distingue, el concepto de poder. Nuestro concepto de poder es más estricto, el de ellos es como más amplio. Y, por ejemplo, en una iglesia, en una empresa, ven poder. Yo veo poder de autoridad o de otras formas, pero no es exacto. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en los conceptos, claro que hay diferencia. Pero creo que la diferencia principal es que hacer después. Disculpe una cosita en relación con esto. Cuando habla de los otros, se está refiriendo al anarquismo colectivista. Al colectivismo, no al anarquismo, digamos, individualista. Claro. Y después hay un anarquismo verde, que es el de Murray Bookchin. Y hay varias escuelas de anarquismo. De hecho, los anarquistas, todas las ideologías anarquistas modernas hablan de la mezcla del anarquismo clásico con alguna ideología política. Por ejemplo, el anarquismo colectivista es una especie de mezcla del anarquismo con el socialismo, el colectivista. El anarquismo verde es una mezcla del anarquismo con el pensamiento ecológico, con todas las variantes, algunas variantes del pensamiento ecológico. Y, digamos, el anarquismo-capitalismo es una mezcla del anarquismo con ideas de capitalismo, de liberalismo, de libre mercado. ¿Sería posible llegar, imagínense por un momento, profesor, pues que tenemos aquí a Kropotkin o a Malatesta o a Bakunin y tenemos al profesor Huerta de Soto, le tenemos a usted, tenemos a Mises, tenemos a tanto... Mises no es anarquista, Mises no es anarquista. No es... El anarquista casi, pero el anarquista es Rothbard, que es su discípulo. Rothbard. Sí, bueno, Rothbard y su escuela. Bueno, para eso está usted aquí, para rectificarnos las cosas que no tenemos tan claras. Casi es libertario, pero no llega al anarquismo. De hecho, que el anarquismo a veces lo critica en alguna obra. Sí. ¿Sería posible llegar a un entendimiento entre todos ellos, teniendo en cuenta que existen efectivamente a la hora de organizar, como usted ha dicho, una vez implementada una sociedad de tipo libertario, ¿sería posible llegar a algún tipo de acuerdo entre visiones tan, digamos, tan distintas de alguna manera como pueden ser la de los individualistas con la de los colectivistas? Sí, en principio sí. Yo no veo problema ninguno, por lo menos teórico, de hacer eso. Es decir, es perfectamente factible que haya anarquistas que decidan vivir en una comuna. Para mí no hay problema ninguno. No, o sea, no existe problema ninguno. Yo le veo a eso si se extiende problemas de coordinación, ¿no? Entonces no existe problema ninguno. O que quieres vivir en una comunidad local autogestionada y verde, ¿no? Como propone Bookchin en la ecología de la libertad, por ejemplo, ¿no? No veo problema ninguno. Lo que digo que tendría problemas serios de coordinación, por lo menos no podría garantizar pues ciertos niveles de vida que ahora se garantizan. O serían mucho más difíciles de garantizar, pero por mí por lo menos no hay problema ninguno. O sea, no veo problema ninguno teórico. Solo digo que ese tipo de organizaciones tienen problemas después. Nada más, pero que ensayarlo y vivirlo seguramente es
es muy fructífero. Repito, y después hay discusiones. Por ejemplo, nosotros pensamos que la religión, por ejemplo, puede jugar un papel en una sociedad anarcocapitalista. De hecho, es una especie de cemento social. Incluso, por ejemplo, el sentimiento de lealtad nacional, ¿no? Que es otra especie de cemento social, pero que no necesariamente lleva consigo la aparición de un Estado. Digamos que una sociedad necesita algún tipo de cemento, algún tipo de valores comunes o que cimenten algún tipo de organización, y ese tipo de instituciones pueden ser funcionales a ese tipo de organización, ¿no? Muy bien, profesor. Quisiera que nos aclarase, porque es un tema ciertamente confuso. Yo tampoco lo tengo de verdad muy claro, y eso que hace algún tiempo que sigo este tipo de teorías y de concepciones. ¿Es lo mismo un libertario que un anarquista? Y si no es lo mismo, ¿en qué radica la diferencia? Es que el libertario es más amplio. El libertario para mí es el que ve el Estado, algunos libertarios ven el Estado como malo, pero necesario. Y el anarquista, en cambio, lo ve malo e innecesario. Digamos que todos desconfían, digamos, del papel del poder. Del papel del poder, sobre todo en su forma monopolística, que es el Estado, ¿no? Ese es el punto común. Que pasa que algunos pues, lo aceptan o ven inviable una sociedad que carezca de esa institución. Aunque lo vean mal. En cambio, los anarquistas piensan que además es posible hacer eso. Pero son parientes, digamos. Digamos, ¿cuál sería el eje central? Todos los anarquistas son libertarios, pero no todos los libertarios son anarquistas. ¿Cuál sería el eje central de esta cuestión que yo le iba a preguntar ahora? ¿Cuál sería el eje central para un anarquista? ¿Cuál sería el enemigo, principalmente, por orden de prioridad? ¿El poder, la autoridad o el Estado? El enemigo es el poder. ¿Qué pasa? Que el Estado, tal cual es moderno, tal como se define el Estado moderno, es el monopolista del poder. O se presume, ¿no? La definición clásica de Weber es el Estado como un monopolista del poder o del ejercicio de la violencia en un territorio. Entonces, el enemigo en sí es el poder, porque obviamente también estoy en contra de la violencia que puede ejercer una mafia, ¿no? O la violencia que puede ejercer un marido sobre su esposa, ¿no? Ese tipo de cosas también estamos en contra de que se ejerza ese tipo de cosas, obviamente, y también son poder. Digamos que el objetivo más visible es el del Estado, porque pretende ser el monopolista de eso. Digamos que sí, es el que concentra más poder, pero no quiere decir que también estamos en contra de las demás formas pues, de poder que pueden ejercer en la sociedad. El poder estaría relacionado directamente con el concepto de la autoridad, que tampoco nos gusta. No necesariamente. La autoridad, por ejemplo, la puede tener un sacerdote sobre sus fieles, un profesor sobre sus alumnos, un padre sobre sus hijos, o usted sobre sus amigos, por ejemplo, ¿no? Porque sabe más de un tema, porque tiene un carácter más aplomado, porque tiene una capacidad de organizar que no tienen las demás personas. Pero eso no es poder. Además, la autoridad normalmente está circunscrita a una función. Es decir, el entrenador tiene autoridad sobre sus jugadores, pero fuera del campo ya no manda nada. En cambio, el Estado pretende gobernar prácticamente en todos los ámbitos de la vida y sus relaciones de poder. Es decir, en última instancia se basa en algún tipo de amenaza del uso de la violencia, cosa que las demás funciones no. Bueno, como siempre usted, don Miguel, tan ilustrativo con sus ejemplos como para aclarar y dejar meridianamente claras pues algunas cosas que muchas veces pues hay una cierta confusión sobre las mismas. Yo quería antes de adentrarnos en lo que sería una hipotética, cómo podría funcionar una sociedad sin Estado, yo quería antes hacerle una pregunta en torno al concepto del orden, porque creo que existe una confusión bastante generalizada entre el común de los mortales de que el anarquismo es contrario a todo tipo de orden y que el orden no tiene nada que ver con los libertarios ni con el libertarismo. Sin embargo, hasta donde yo llego, creo que no es exactamente así. Yo quería preguntarle a usted qué es lo que quiso decir, según su interpretación, lógicamente, el geógrafo y miembro anarquista de la Primera Internacional, Eliseo Reclus, cuando afirmó que la anarquía es la más alta exaltación del orden. De alguna manera, efectivamente, nos podría contar, también profesor, qué es lo que entiende usted por tal. Sí, también Proudhon, sobre todo en su etapa final, dijo que la anarquía es la madre del orden.
Pero es lo que estoy diciendo. Una sociedad bien ordenada solo se ordena bien si funciona la anarquía. Por ejemplo, usted en Valladolid pues tiene azúcar, aceite, pan, bolígrafos. ¿Quién le lleva todo eso allí? Bueno, ¿no? Tiene ropa, ¿no? Gafas, tiene aparatos de entrenador, hay gasolina para los coches, ¿no? ¿Quién se encarga de todo eso? Bueno, hay digamos, los que se encargan, distintos distribuidores, el mundo del comercio, pues, los comerciantes, bueno. ¿En anarquía, sí o no? Bueno, incluso le traen productos desde China si los pide por internet. ¿Y cómo puede funcionar todo eso? Precisamente porque es anárquico. Incluso lo que estaba diciéndole antes, el Estado funciona también. Y es capaz de imponerse porque funciona en anarquía. Pero entonces, profesor, ¿por qué se nos mira tan mal? ¿Por qué se nos quiere tan poco? ¿Y por qué se nos denosta tanto? Porque yo no sé, yo siempre me tiendo a culparme a mí mismo. ¿No? Entonces, en el sentido, será que no lo explico bien o que no soy capaz de hacerme entender, o puede ser que tenga errores yo a la hora de explicarme, ¿no? Pero yo no me gusta echarle la culpa a los demás, o nos marginen, sino a ver, algo de culpa tendremos nosotros, ¿no? Habrá que ver cómo somos capaces de vender el producto y explicarlo. Vamos, si explicamos que es poner bombas y así, pues no, mejor no. Si lo explicamos con ejemplos de este estilo, ¿no? Como una organización como la Iglesia, que es anárquica, en el sentido de que no hay poder, pues puede funcionar, dar servicios, como organizaciones de tipo de mercado, son capaces de coordinar el trabajo de miles de personas, o digamos, de la población, para cualquiera de los bienes que lleva usted puestos, se necesita el trabajo de decenas de miles, centenares de miles o millones de personas. ¿Cómo se coordina eso? Y no se de ninguna autoridad que planifique todo el proceso. De hecho, cuando se intentó planificar esto, las economías de corte soviético, por ejemplo, de planificación central, no había nada, había descoordinación, no había orden, precisamente. Pues había fábricas que no llegaban los insumos, había tractores pero sin gasolina, pues había cosechas pero no había forma de recogerla, lo que cuenta Boris Brudkus, que había barcos de pesca bien equipados, pero le faltaban los anzuelos y no valían para nada. Es decir, precisamente porque quieres planificarlo todo, lleva que no planifiques nada. Porque te faltan un montón de cosas. Profesor, yo quería preguntarle, en el caso de que fuese, bueno, ya hemos aclarado usted al principio del programa que sí que sería posible una sociedad sin Estado. Vamos a imaginarnos que esa sociedad sin Estado pues se ha implementado, que la tenemos, que existe, etcétera. Bien, ¿qué delimitación geográfica tendría que tener esa sociedad sin Estado para que pudiera ser eficiente y funcionar? ¿Tendría que tener un carácter más o menos local, comarcal, nacional, etcétera? ¿Cuál sería la demarcación territorial más adecuada para que eso pudiera realmente ser eficiente? No, lo que hizo Wemer, por ejemplo, en el programa de la autoridad política, es que en principio no hay ninguna base que lo necesite. Simplemente un pequeño colectivo se junta y si está abierto al comercio mundial, compra y vende de todo el mundo, no necesita ningún tipo de base geográfica determinada, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando Robert Dahl en Science and Democracy, mira, técnicamente hablando, no hay ningún límite al tamaño del Estado. Pero una sociedad que se autogestione, que sería uno de los principios básicos o soportes fundamentales sobre los que se asentaría una sociedad de esta naturaleza, tendría que tener una delimitación territorial en un principio para que pudiera ser eficiente eso. No sé si funciona mejor, por ejemplo, un conjunto de colectividades de carácter comarcal, por ejemplo, a un nivel muy grande. Depende cómo se coordinen, ¿no? Usted puede vivir perfectamente pues, en una pequeña comuna, pues, si está bien conectado con los mercados o con las tiendas o con los productos de todo el mundo, no tiene por qué tener ningún problema de organización. Además, cada dimensión depende de una función distinta. Es decir, que a lo mejor necesita pues, una dimensión pues, para garantizar, por ejemplo, el suministro de agua, otra para la electricidad, otra para garantizar algún tipo de servicio de orden o lo que sea, ¿no? Pero cada una de ellas tiene que tener una dimensión distinta. No tiene por qué tener todo la misma dimensión. ¿No? Y después, claro, usamos conceptos que muchas veces son abstractos. ¿Qué es una comunidad? Por ejemplo, una ciudad. ¿Pero una ciudad es una ciudad o es un conjunto de barrios? Por ejemplo, usted en Valladolid habla de Valladolid como si fuera un ente, ¿no?
Pero usted, estoy seguro que hay zonas de Valladolid que no las pisó nunca. Estoy seguro. Sí. Qué interesante es que usted, siendo su ciudad, porque usted vive en su barrio, o vive a lo mejor en 4, 5, 6 calles, que es por donde usted a veces hace excursiones, pero normalmente anda por allí. Yo hay zonas de Vigo que nunca pisé. Y llevo 50 años viviendo aquí. No, pero sé que están allí cuando quiera, pero nunca fui allí. Y desde luego, yo me muevo en 4 o 5 calles como casi todo el mundo. ¿Es Vigo o son mis calles o es un universo? El universo, para subsistir, consiste en un conjunto de calles. Pero parece que necesitamos algún tipo de unidad administrativa. Bueno, es usted tan... Pero necesitamos para cada cosa concreta, pero no necesitamos a nivel global. Es usted tan ilustrativo que nos queda muy claras las cosas, porque es que me ha gustado mucho eso de que si es lo mismo Valladolid, si es lo mismo una ciudad que un conjunto de barrios. Es que es muy interesante el planteamiento que hace. Nosotros lo definimos como ciudad, sí. Igual que Madrid, ¿no? Que es más grande aún, ¿no? Madrid, pues yo sé que hay gente, claro, con madrileños hay gente que no va a otros barrios de Madrid. Se mueve en sus zonas estratificadas o donde ellos están cómodos, más o menos. Es raro que alguien salga un taxista o así, que se desplaza, que conozca, digamos, el país, su ciudad. Ya no estoy hablando de España. Bueno, profesor, si le parece, vamos a imaginarnos por un momento, que ya lo llevamos haciendo un poquito a lo largo del programa, pero vamos a imaginarnos que esa sociedad sin Estado se ha implementado, que tenemos una sociedad sin Estado, bueno, pues con unas características, dependiendo como ha dicho usted, dependiendo de la coordinación que se haga de las cosas, de la capacidad de gestora que tengan la gente que la conforma, etcétera. Yo quería preguntarle, profesor Anso, vamos a ver, usted ha afirmado en algunas ocasiones que es posible la coexistencia entre distintos tipos de propiedades. ¿Cómo se podría garantizar el derecho a la propiedad y el respeto a unas y a otras variantes de la propiedad sin la existencia de un poder? Entendiendo por un poder, bueno, pues en esa sociedad sin Estado, ¿no? Siempre y cuando el poder no sea el principal agresor de esa propiedad. Porque yo veo que, por ejemplo, digo, ¿por qué me pasa a mí que me van a expropiar un pequeño terreno? No nada de valor, ¿no? Pero yo no quiero expropiar, pero me lo van a expropiar igual, ¿no? Siempre y cuando, repito, que el agresor no sea el propio poder, que se hace dueño de la vida y la hacienda de las personas, ¿no? Como lo podemos ver en un montón de cosas. Profesor, el poder en sí mismo no es agresivo ya por propia naturaleza. Es agresivo en ese sentido, pero además es que a mí quien me quita las cosas, normalmente, ¿no? Quien tiene el derecho de quitarme cosas o propiedades o lo que sea, o restringirme el uso de ellas, es el poder. Pero bueno, eludiendo esto, podría existir, primero que la propiedad vamos a ver, eso es un viejo debate también. La propiedad es algo cambiante, eso estoy de acuerdo. O sea, la definición de propiedad es cultural y se va estableciendo según el tiempo. Por ejemplo, los romanos pues decían aquello de las 3 cosas, jus utendi, jus fruendi, jus abutendi, ¿no? Que supongo que habrá estudiado usted en Derecho, ¿no? Que la propiedad es el uso, es el fruto y es el abuso incluso. Es decir, que yo si tengo una casa, si me da la gana de quemarla, pues tengo derecho de quemarla, ¿no? Es decir, es el derecho de abuso, ¿no? Pues fue cambiando. Por ejemplo, en la Edad Media empieza gracias creo que determinadas ¿cómo le llaman? Órdenes de la Iglesia, algunos los dominicos, así que empezaron a crear, por ejemplo, la idea de propiedad corporativa, ¿no? O sea, que el dueño no es una persona concreta, sino una especie de corporación, una especie de ente jurídico. Y después aparecen, por ejemplo, todos los conceptos que hay ahora de sociedad anónima, sociedad limitada, que también son conceptos corporativos, que son inventos relativamente nuevos, ¿no? Es decir, en el orden jurídico. Por ejemplo, todos los debates sobre la propiedad intelectual, sobre si es propiedad o no, ¿no? Eso es primero, es decir, que es una cosa cambiante. Entonces digo que hay muchas formas de propiedad. Y digo que hay propiedad individual, y todos la usamos, pero hay propiedades colectivas. Si usted va a una iglesia, por ejemplo, ve que, sobre todo las iglesias del rural,
pues, aparte de la iglesia, pues hay un atrio o hay lo que llaman el campo de la fiesta, que se llama en Galicia, que es una especie de terreno que es donde se hacen las fiestas, donde se hacen las reuniones vecinales. Eso es propiedad privada, eso es propiedad de la iglesia, es una propiedad privada, pero que es pública. La propiedad por ejemplo, que tiene aún nuestra universidad, que es una universidad antigua, pues tiene una serie de terrenos que son propiedad de la universidad. Pero la gente puede entrar por ellos, ¿no? En el campus, lo que son los árboles y así, y los espacios arbolados, la gente normal puede entrar, pero es propiedad. Antes era propiedad de la iglesia, ahora es propiedad del Estado, pero bueno, es propiedad de una corporación que es la universidad. Por ejemplo, nosotros en mi zona tenemos montes. Sí. Son privados, en el sentido que son de los vecinos. De uso comunal. Pero usted si va por allí nadie lo va a echar. Aunque no sea, digamos, que la propiedad se circunscribe, por ejemplo, al uso de la madera o al uso de las piñas o el aprovechamiento del monte. Eso sí que los vecinos lo usan y normalmente también lo gastan en aprovechamientos públicos, pues algún parque, un aparcamiento, pues financian una fiesta con ese tipo de cosas, ¿no? La fiesta del patrón. O sea, ese tipo de cosas se pueden hacer. Es privado, sí, pero es público. Y a veces hay cosas que son privadas, que son públicas, pero son privadas. Pero yo no puedo entrar en la cama. Sería lo que se conoce como un uso comunal de ciertos bienes a los que está refiriéndose. Sí. Hay cosas que son públicas o son de uso privado. Por ejemplo, yo no puedo entrar en el dormitorio de Pedro Sánchez. Aunque no sea. Aunque la propiedad no es de él. Pero se entiende que el uso privativo de ese local es de Pedro Sánchez, mientras está allí, ¿no? O de Mañueco, en su caso oficial, o lo que sea, sí. Entonces, las propiedades conviven. Ahora pueden existir. Por ejemplo, eso estudió Elinor Ostrom, que es una premio Nobel, estudiando cómo se garantiza el orden en esos sitios, esas propiedades comunes. No se usa pues la exclusión. Y tienen mecanismos, por ejemplo, estas cosas que se hablan tanto en Valencia, que son reliquias como el Tribunal de las Aguas, y así, pues precisamente son formas de regular el uso de bienes de este estilo, de bienes comunes, ¿no? Ahí en Galicia el tema del uso comunal de ciertos bienes está bastante arraigado todavía, ¿no es así? No, está en desuso. Yo recuerdo haber heredado unas horas de molino, ¿no? Unas horas de molino. Sí. Ha dicho. Los vecinos tenían un molino, lo mantenían en común, lo construían en común y después se repartían unas horas para cada vecino de uso, igual que las aguas. No era, el molino era común, ahora ya no, porque ya está más urbanizado, ¿no? Pero yo recuerdo que esa herencia sí, ahí, nadie usa el molino, ya no se muere el grano, ya se compra molido, ¿no? Es la idea, ¿no? Por ejemplo, los vecinos de mi zona fuimos capaces de traer el agua entre nosotros. Fíjese. Y el agua es de los vecinos de Cabral, ¿no? Sí. Que es mi parroquia. No es es nuestra, pero es comunal. Muy bien, profesor. Cabral en la casa de mi madre. Aquí no, aquí es distinto. Pero en casa de mi madre es así. Hicieron la cometida ellos. Profesor, ¿cómo funcionaría en una sociedad sin Estado la economía? ¿Sería una economía de un corte parecido al que usted y Jesús Huerta de Soto y otros tantos que están en su postura preconizan? ¿Cómo funcionaría la economía? Hombre, por ejemplo, el dinero no sería estatal. Se usaría algún tipo, como era antiguamente, o bien algún tipo de metal, ¿no? Oro o plata, y sería mundial, por tanto, no sería una moneda circunscrita en el Estado. Por tanto, el Estado no podría crear moneda a voluntad y alterar los precios o alterar la distribución de la riqueza por ese mecanismo. No habría impuestos, no quiere decir que no hubiera gastos comunes, pero serían vía contribución o sería algo previamente pactado, ¿no? Seguramente habría libre circulación de mercancías, ¿no? Sería una cosa... Bueno, en algunos aspectos se aproxima a lo que es a día de hoy. Una economía globalizada tiene mucho de anarquista. Incluso por un detalle que pocas personas reparan. En el hecho que, por ejemplo, no hay un tribunal que ponga de acuerdo a comerciantes de dos países que vengan algún tipo de conflicto, ¿no? Por ejemplo, si usted le compra algo a China y el chino no le paga o así, ¿usted qué hace? No tiene ningún juez que sea común a los dos
para poner orden en ese tipo de cosas. Pues se buscan árbitros, se buscan cámaras de compensación, hay un montón de instituciones, porque a usted los productos de China le llegan perfectamente. China, quien dice de China, dice de Guatemala o del Gabón, ¿no? Y te llegan todo el día productos sobre los cuales no hay una jurisdicción común. Sí. Y se crean instituciones para arreglar ese cambio, para arreglar esos intercambios. Y están desarrollándose muchísimo. Es que no, a lo mejor no somos conscientes, ¿no? Pero hay una nueva ley mercatoria. Sí, profesor. No obstante, estando de acuerdo con lo que usted acaba de decir, sí que existen algunas instancias jurisdiccionales de carácter internacional a las que se acuden para resolver disputas entre ciertas entidades, sobre todo de carácter estatal, no sé si de otro tipo también. Pero claro, usted y yo sabemos que el derecho internacional es el derecho, como yo digo, es el más bonito, es la rama más bonita del derecho, pero también la que menos sirve. Porque otra cosa es que, claro, sí, bueno, pues se resuelve por una instancia internacional que ha vulnerado un derecho de B, pero claro, tiene poder coercitivo para imponer eso. No, pero por eso se usan mecanismos de este tipo de arbitraje. Claro. Y además se coordinan las legislaciones mercantiles en muchos aspectos para cosas de este estilo. Igual que, por ejemplo, hoy precisamente estaba leyendo sobre estos temas. Incluso la legislación, las normas de construcción se adaptan. Cuando las construcciones son transfronterizas o incluyen varios países, cómo se adaptan las normas de construcción y todo, ¿no? Para acomodarse a las necesidades del producto, sin necesidad de que haya una ley específica. No, es que ¿cómo se normalizan los procesos? ¿No le parece una maravilla que usted una bombilla le enrosque en cualquier sitio, aunque vaya a otro país? Y eso alguien dio la orden, o se normalizó. ¿No? Instancias tipo ISO, ¿no? Que establecen normas técnicas, no son obligadas, simplemente los constructores se adaptan a ellas por la cuenta que les traen, ¿no? O los trastos de ordenador, que son una maravilla, los PEN. Yo voy con un pen de estos Drive, una cosa de estas así, la enchufo en cualquier sitio del mundo. Las tarjetas de crédito, que son de tamaño universal, no se fijan. En todo el mundo. No, claro, es una cosa que tiene que hasta los documentos de identidad se adaptaron a ese tamaño, si se fija. Nada, o sea, aquellas cosas grandes azules que eran antes, ¿se acuerdan? Sí. No, pues ahora tienen el tamaño de una tarjeta para que pueda entrar en los sitios, no se da cuenta. Pero en todo el mundo. Sigue siendo usted tan ilustrativo como siempre con los ejemplos que pone. O sea, que lo deja meridianísimamente claro todo. Vamos a ver, una cuestión, profesor, que yo cuando he hablado con mis amigos o en distintos círculos de convivencias y tal, hemos hablado en alguna ocasión de si sería posible una sociedad sin Estado, y bueno, siempre me dicen que soy un idealista y que vivo fuera de la realidad y esas cosas que a usted le habrán dicho también muchas veces. Pero bueno, una de las cosas que me dicen siempre, y me gustaría mucho conocer su opinión, porque yo tampoco lo tengo muy claro, vamos a suponer, porque evidentemente haya o no haya Estado, en las sociedades siempre va a haber elementos díscolos, siempre va a haber delincuentes, siempre va a haber gente que transgreda los acuerdos, siempre va a haber gente que haga esto. No nos vayamos a creer que si conseguimos un día que se implemente una sociedad sin Estado, pues esto va a ser tan maravilloso que la delincuencia, por ejemplo, pues desaparecería, ¿no? Yo la pregunta que le quería hacer a usted es la siguiente. ¿Cómo y de qué manera se podría hacer valer la justicia? Como valor universal. Como valor universal que usted sabe muy bien, mejor que yo, qué es. ¿Cómo se podría hacer valer esa justicia como valor universal ante un miembro díscolo de esa colectividad? ¿Sería la asamblea cuyo valor habría que recuperar la que ejercería ese jus poniendi? ¿Sería el juez la primero asamblea? Que las leyes son distintas en los países, ¿eh? No todos los delitos son iguales en cada país. Eso no hay un código de justicia universal, son parecidos, pero difieren en el castigo, ¿no? ¿Cómo se hace la justicia? Primero, no es una cuestión, es una cuestión de legitimidad. La justicia, tal como la entendemos, es una cuestión de legitimidad, no de factibilidad. ¿No? Explíquenos eso que acaba de decir un poco decir más. Que no es, se puede perfectamente establecer que un guardia privado detenga a un delincuente y que lo juzgue, es factible. De hecho, existió. No es legítimo, que es muy distinto. A ver, ejemplos de policías privadas. Las policías también es un invento reciente, por ejemplo, no es un invento del siglo XIX, de Peel o de Fouché.
¿no? En España, desde el siglo XIX. ¿Cómo se hacía en Estados Unidos en el salvaje oeste, antes de ser Estado? O, por ejemplo, los ejemplos que había de policías en San Francisco, antes de ser Estado, California, ¿no? Cuando fue la fiebre del oro, por ejemplo, se desplazó a mucha gente allí de todo el mundo y establecieron policías privadas y jueces privados. En todo lo que es el oeste había jueces privados, ¿no? Es decir, y muchas formas de justicia eran prestadas de forma privada. Es perfectamente factible. Usted pone unos policías privados, defienden la cosa, prenden al delincuente y le ponen el castigo o la sanción pertinente. Cuidado, que normalmente las policías privadas, en los casos que hay, no eran más duros que la policía estatal. Por ejemplo, la mayor parte de los castigos era la expulsión del sitio y no dejarte entrar en el sitio, ¿no? Y se usaban las penas, más o menos, que estaban en cada sitio concreto. Que después el abanico de penas es más grande. Supongo que sería más grande. Por ejemplo, en otras sociedades básicamente se basan en dos principios, en la prisión o la multa, básicamente, ¿no? Pues que el abanico de castigos de las sociedades de este estilo es mucho más amplio. Otra cosa si es legítimo, otra cosa si es bueno, es un debate. Por ejemplo, toda la idea de la vergüenza, ¿no? Todos los estudios que hay sobre el orden, por ejemplo, en las sociedades tipo favela o así, que no tienen, digamos, aunque están formalmente bajo un Estado, pero las leyes del Estado no rigen todos los territorios de no estatalidad, ¿no? Por ejemplo, para los delincuentes usan la violencia, la vergüenza. Te empluman y te pasean un burro por la calle para pasar vergüenza, pero no te hacen nada más. La idea, que es la vieja idea de la picota, ¿no? Que te ponían allí para que le castigaran durante un día o dos, le tiraban huevos, pero como una forma de vergüenza, ¿no? La idea antigua del marcado, ¿no? Que era, por ejemplo, antes, pues sí, antes le marcaban con un hierro al rojo y lo calificaban como delincuente o le cortaban un trozo de una oreja, lo dejaban. Obviamente, ese día no se haría así, pero ese día es perfectamente factible que determinados delincuentes, pues que se les ponga un chip, que no puedan entrar a determinados sitios, por ejemplo. La exclusión social sería también otra pauta. Claro, porque tienes un abanico más grande de penas, no tienes por qué necesariamente usar esas dos, ¿no? Que se pueden usar también, ¿no? Lo que pasa, profesor, es que, habría que cambiar muchas cosas y sobre todo habría que imaginar una sociedad diferente, con unos ojos distintos. Porque, claro, hablar de la policía privada en los términos que está usted hablando, tal y como los concebimos hoy, es que, se produce un rechinar. No lo entendemos, pero estoy diciendo que es algo nuevo. Simplemente es una de las cosas divertidas de estas ideas anarcocapitalistas es que lo obliga a uno a imaginar cosas que hacer arqueología. Porque si no, la solución es muy cómoda. Esto no quiere decir que hay que practicarlo, simplemente que se sepa que existan, que se discutan y que se puedan ver como hipotéticas alternativas, ¿no? Y esa es la idea principal. Pero es imaginar y hacer arqueología. En el sentido de ver cómo hacían en otros tiempos y en otros sitios y ver si esas cosas se pueden adaptar a hoy, ¿no? Hay un montón justicia sin Estado hay mucha. Por ejemplo, los islandeses pues no tenían justicia. Y si yo tengo un derecho, íbamos a un juez o lo que fuera así y decretaba que yo tenía que pagarle una multa a usted o usted a mí. Y resulta que uno de los dos es más fuerte, pues no me da la gana de pagarlo. Pues los islandeses inventaron el principio de que yo podía vender mi derecho a cobrar la deuda. Yo a lo mejor soy débil, no soy capaz de cobrar la deuda, pero se la vendo a un señor encargado de eso y se encarga de cobrarla. Que algo de eso ya se hace, ¿verdad? Son las sociedades de impagos, una cosa así. Usted le puede vender la deuda pues, a un gestor de morosos y se encarga de cobrarla. Dice usted que tiene origen en Islandia esto, que está contando. En Islandia existía esa figura. No sé si tiene su origen ahí, pero es que en Islandia usted podía vender su derecho a la restitución, ¿no? Pues claro, si fija los códigos antiguos, repito, que no es coger el código antiguo, es ver cómo el código antiguo podría adaptarse a las circunstancias de hoy. Pero claro, eso nos obliga a buscar, a rebuscar, a investigar, a ver cómo se hacía y ver también, obviamente, si esa solución es mejor que la nuestra, ¿no? Pues yo, lo que digo yo es, a ver, cojo una prisión, hay todo tipo de
delito, pues hay pues, violadores y asesinos, pues está el presidente del Barcelona, está ¿no? Todo tipo, el Hassel el rapero, hay todo tipo de personas por cosas muy distintas. Hombre, yo no sé si se podría modular un poco más el asunto, ¿no? A lo mejor hay que tener la apartada, pero otra no, simplemente el castigo va por otra, podría ir por otra línea, ¿no? Bueno, profesor, sí. Profesor, vamos ya a encarar la parte final, salvo que usted me autorice algún minuto más de prórroga, porque habíamos convenido 60 minutos. Yo ya sabía que iba a ser difícil, porque es que usted tiene tantas cosas importantes que contar y tan ilustrativas y tan interesantes que se pasa el tiempo muy deprisa. Yo me comprometo a ir haciéndole las últimas preguntas y me da una prórroga de unos pocos minutos más para poder conocer sus respuestas, que desde luego es una gran oportunidad para nuestra audiencia, que por cierto tenemos a 160 personas en directo, más todas las que vayan a venir después y vayan a ver el programa una vez sea publicado en este canal. Yo quería preguntarle, profesor, ¿cómo funcionaría en una sociedad sin Estado el tema de la educación? ¿Sería una sociedad en la que habría más tiempo libre? Donde quizás los padres o la familia se pudiera ocupar más de lo que se ocupa actualmente, cediendo casi desde que nace el nene para que el Estado le adoctrine. ¿Cómo sería la educación en una sociedad sin Estado, profesor? A ver, primero sería multiforme. Ahora nosotros le llamamos educación a la escolarización. Y la escolarización es solo una parte de la educación. De hecho, si usted aprendió a manejar estos trastos para entrevistarme, no es por una escuela. Si usted aprende a manejar el móvil, no es por una escuela, ¿no? Muchas cosas que sabe usted, por lo mejor si sabe de vinos, de comida, si sabe de fútbol, si sabe de música, es porque lo aprendió usted porque le gustaba, ¿no? Es decir, hay muchas formas de aprender que no son la escuela. Entonces, supongo que sería un modelo multiforme. Habría escuelas, igual son de otro estilo, son escuelas con currículos distintos, simplemente pues unas enseñan otras cosas y otras enseñan otras. Habría aprendizajes modulares, por ejemplo, con estas herramientas. Pensemos que una sociedad de este estilo necesariamente tiene que ser en el futuro, ya no puede ser en el pasado, ¿no? Entonces, pues estas tecnologías que usamos ahora para comunicarnos pues son muy útiles para enseñar, hay tutoriales, hay todo tipo de cosas, hay escuelas, para lo mejor escuelas sectoriales, en el sentido de que, por ejemplo, pues la niña o el niño que sabe muchas matemáticas, pues le lleva a una escuela de matemáticas. Las hay muy buenas, estos famosos métodos Kumo que hay, ¿no? Que enseñan a los niños a jugar con las matemáticas y sacan resultados sorprendentes. Pues si el niño quiere aprender a usar música, pues usa música, pues se combinaría un poco de todo. Y serían mecanismos mixtos y adaptados a cada persona. Pero yo no creo en la idea, en cambio, de un currículum único. Eso es que no me entra en la cabeza. Es como si a todo el mundo lo obligan a leer el mismo periódico. Profesor, ¿una sociedad sin Estado se asemejaría a algo parecido a lo que podría ser una sociedad de la libertad? Bueno, a ver, es que también es que entramos en temas muy complejos porque uno de los grandes debates es que es la libertad, ¿no? Tal como la entiendo yo, sí, en el sentido de que si la libertad es simplemente que es una libertad de corte negativo, en el sentido de que no se metan con uno, que lo dejen actuar, etcétera, pues sí, sería más libre. Otros filósofos me dirían que, bueno, la libertad tiene un componente positivo, o sea, tiene que haber cierto suministro de bienes para ser libres. Entonces, si es así, pues no sería más libre, claro. Yo entiendo, tal como entiendo yo la libertad, sí, sería, porque se eliminaría pues un elemento de coerción muy grande. Ahora, tampoco una sociedad de ese estilo haría cada uno lo que quisiera, ni nada así por el estilo. Habría muchos elementos de orden, muchos elementos de control social, pero no necesariamente represivos. ¿Qué valor Por ejemplo, piense una cosa. Sí, dígame. La ropa. Usted puede ir vestido como le dé la gana. Mañana puede salir vestido de, yo qué sé, de arlequín por la calle, ¿no? Nadie le va a imponer. ¿Quién le hace ir vestido más o menos así, ¿no? O seguir una serie de normas de conducta? Pues la gente, su esposa, sus hijos, sus vecinos. Mira, Muñoz hoy no va bien vestido educadamente. No, que hay formas de control social sin que le prohíban a usted vestirse de arlequín. No. Y eso es una broma, me refiero también a cuestiones de orden público. Claro que no le van a dejar hacer lo que quiera, pero no es necesario que le coercionen. Profesor, a mí me gustaría, antes de terminar,
incidir un poco en algo que para mí me ha parecido siempre que ha tenido un gran valor a lo largo del tiempo, usted lo sabe muy bien, y que es la asamblea. Entonces, yo querría preguntarle qué valor tendría en una sociedad sin Estado la recuperación de la asamblea en unos términos parecidos al valor que tuvo en su tiempo. Porque, claro. De lo que ha sido a lo que es ahora, pues hay una enorme diferencia. Claro, por ejemplo, la asamblea, pues, a ver, en una sociedad de ese estilo viviríamos en algún sitio, viviríamos en comunidad y tendríamos espacios comunes, ¿no? Y es como lo que decía antes de los montes comunes, hay asamblea. Para decidir el uso de los bienes. Allí sería muy... Lo importante es que la asamblea no es omnicomprensiva. Hay cosas que la asamblea puede decidir y otras que no. Por ejemplo, ¿cuántas luces se ponen en el patio común? Pues eso se puede decir en asamblea. ¿De qué color se pinta? En la asamblea, ¿no? Que subimos las contribuciones y cogemos una televisión colectiva o no la cogemos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí, la asamblea es pertinente, ¿no? O se decide por ese tipo de cosas. Ahora, en otras no. Lo que tiene usted que comer, no, por ejemplo, ¿no? O cómo tiene que educar a sus hijos, no. Para los asuntos de mayor trascendencia, en esa asamblea, ¿qué tipo de quórums o qué tipo de mayoría se requerirían? Porque, claro, la unanimidad, yo creo que eso es muy complicado y difícil, pero no sé. La unanimidad lleva a anarquías. Hombre, eso depende, por ejemplo, si son sociedades de corte privado, eso normalmente cuando usted va a vivir a un sitio, pues ya los estatutos de esa comunidad o de esa sociedad, o como quiera llamarle, pues ya establecen cuáles son los quórums, ¿no? Yo soy partidario de mayorías grandes, en general. Por ejemplo, sabe que la unanimidad lleva a la anarquía. Sí. Es el caso de Polonia en el siglo XVII con el liberum veto, ¿no? Que cada diputado podía vetar todo. Claro, eso lleva a la anarquía, porque nulifica cualquier decisión que se pueda tomar. Y en general, bueno, sobre todo para decisiones trascendentes, haya una mayoría, pues puede ser reforzada, pues no estaría de más. Sobre todo porque obliga a pensar, a buscar consensos y obliga a buscar acuerdos. A una unanimidad total a lo mejor no, pero mayoría reforzada sí, porque claro, si no una minoría o una mayoría circunstancial podría cambiarlo todo. Más o menos como ocurre ahora, ¿no? Claro, pero ¿cómo se sentiría o cómo encajaría el sector minoritario que hubiera perdido una votación en una sociedad sin Estado, una sociedad libertaria, una sociedad anarquista? Si no le gustan las normas, bueno, es que esto conculca mi libertad o individual. O le gustan las normas. A ver, a no ser Estados, supongo que podrá haber secesión, marcharse o disolver la sociedad, supongo, ¿no? Pues dos últimas preguntas. No, pero digo, eso normalmente va pactado cuando yo voy usted cuando va a una comunidad de vecinos, incluso ahora, se encuentra con que hay unas normas en esa comunidad. Usted cuando compra el piso allí acepta tácitamente esas normas. Normalmente son comunes para todo el mundo, pero puede tener unas reglas específicas. Pues, por ejemplo, no puede haber perros o cosas por el estilo. Pues son las normas de esa comunidad. Usted las acata cuando va allí, no pretende cambiar. Y también la propia comunidad establece las normas de cambio de la sociedad, en el sentido de que usted cuando va allí ya está acatando esa cosa, no es coercitivo, simplemente si no le gustan esas normas, pues busca otra comunidad que tenga normas que le gusten más. Antes ya de concluir, ya las dos últimas preguntas, para no abusar del tiempo, que hemos superado ya la hora, solamente lo hemos superado en 3 minutos, y gracias por la prórroga, profesor. Yo quería preguntarle 2 cuestiones. ¿Habría alguna figura parecida o semejante en una sociedad sin Estado a lo que entendemos hoy por un juez? Y por otro lado, caso de una agresión exterior, dado que, a mi entender, en una sociedad sin Estado no habría ejército consolidado o constituido, digamos, profesional, sino que se constituiría ad hoc en base a una circunstancia concreta, como podría ser la agresión exterior. ¿Qué queda de lo que se dio a conocer también en tiempos pretéricos como la Asamblea del Pueblo en Armas? Sí. ¿Qué es lo que eso sería posible recuperarla, esa Asamblea del Pueblo en Armas, de alguna manera, como suplementación o sustitución de lo que hoy entendemos por un ejército? ¿Y qué figura podría encarnar algo parecido a lo que es un juez? Los jueces privados los hubo muchas sociedades. Creo que el Islam, por ejemplo, tenía, variando, ¿no? Tenía la figura del cadí. El cadí no es un juez
que tenga el monopolio territorial como hay ahora. Es decir, si ahora hay un crimen en Valladolid, hay un juez que le toca a usted. El que le toque de guardia o el que esté en este momento es el que le toca. No puede escogerlo usted. En una sociedad de estas había hombres santos, basados en leyes, y en caso de un conflicto entre usted y yo, escogíamos al alcalde y escogeríamos los dos de común acuerdo, que tiene que ser de común acuerdo, al juez que tenga mejor reputación. Es decir, que hay un incentivo del juez a ser santo o a no ser corrupto, que puede ser, obviamente el juez puede ser corrupto, pero si el juez es corrupto, pierde fama, pierde el negocio. No lo quieren contratar después. Porque tiene que ser, repito, de mutuo acuerdo entre las dos partes. Pero esa figura, profesor, sería semejante a lo que es un árbitro hoy, a la institución del arbitraje, muy parecida. Y dicta la sentencia de acuerdo con la ley. Y esa sentencia es acatada por la comunidad bajo pena de exclusión del que no cumpla con esa norma. Pero, repito, hay cierto consenso, y incluso, repito, en el oeste, que no era tan salvaje, como dice el libro de Anderson, había figuras de este estilo, y sí, había en muchos sitios. Hay comunidades, por ejemplo, los gitanos aún tuvieron hasta hace poco patriarcas, así que ponían respeto entre ellos, pero no eran figuras de poder, eran figuras de autoridad, y no era un juez profesional, o sea, no era su función. Pero digo que hay muchas formas de establecer justicia. Los árbitros, efectivamente, son figuras que cada vez en el derecho internacional, sobre todo en el mercantil, cada vez tienen más peso. Sí. Y habría jueces, siempre habría jueces. Pero tampoco tenían por qué ser necesariamente juristas. Podría ser algo así como lo que hoy es un juez de paz, que no necesariamente tiene... ¿Por qué un psicólogo tiene que ser peor que un jurista? A la hora de juzgar, por ejemplo, ¿no? O un filósofo, o otro tipo de persona, ¿no? O en otros ámbitos un economista, en otros ámbitos otro tipo de figura, ¿no? ¿Por qué tiene que ser necesariamente un jurista? También puede ser un psicólogo con apoyo jurídico, o no un jurista con apoyo psicológico, ¿no? Es decir, que sería una figura como más distinta, pero seguiría habiendo jueces, eso no tengo la menor duda, es una figura imprescindible. En la defensa, primero, porque cambiaría el propio espacio de la defensa. Es decir, ahora pensamos en términos, gracias a los mapas, pensamos en términos de estados. Yo tengo que defender el territorio de este mapa, ¿no? Y me veo involucrado en la defensa de este mapa. Yo lo que tengo que defender es mi comunidad. Y si viene una amenaza externa, ya me coordino. Ejemplos, por ejemplo, los persas y los griegos. Los griegos estaban divididos en 100 polis, más o menos, ¿no? Pues cuando vinieron los persas se juntaron, que no son tontos. O cuando vino Gengis Khan, los principales europeos se juntaron, que tampoco son estúpidos, ¿no? Pues para su sitio. Es decir, pensamos que la gente sería como idiota, se dejaría invadir así como así. Eso sí, la conquista, eso es un viejo debate. También en teoría militar sería bastante más difícil. Bueno, profesor. Aunque parezca lo contrario. Porque ahora basta con derrotar un ejército para ocupar un país. Ejemplo, el moro Musa famoso, y cuando invaden, o Tarik, cuando invaden la península ibérica, o sea, como fuera el asunto, de 711, simplemente derrotan un ejército y ya está. Ya entran en oposición. Los romanos, entiende que al final son viejos debates, porque, por ejemplo, hay historiadores que dicen que los godos, cuando entraron a la península ibérica, dieron la vuelta y no pasaron por el País Vasco. Entraron, ¿por qué? Porque en el País Vasco de aquella no habían perdido lo que dice usted, de la milicia en armas. El pueblo vasco, la gente que había de aquella, todos sabían defenderse, estaban entrenados para defenderse. Era una población entera de defensa. En cambio, los hispanos romanos habían delegado ya su defensa a profesionales. Derrotados o disueltos profesionales, quedaron sin defensa. Eso explicaría, en buena medida, gran parte de las señas de identidad de pueblos como es el pueblo vasco o como puede ser también el pueblo gallego, donde, bueno, pues los romanos lo tuvieron complicado y difícil y, bueno, eso lo sabe usted. Pero los romanos tardaron 300 años, sí. 200 años en conquistar Iberia, pero los musulmanes 3 meses o 3 o 4 años, como mucho. Porque tienen que ir uno por uno. Y les costó bastante más. Y algunos... Pero bueno, son debates de defensa. O sea, son debates complicados. Está usted planteando tantas cuestiones que dan lugar a tantos debates que me va usted a obligar a que antes de marcharse le arranque la promesa o el compromiso de volver para volver
abordar alguna de estas cuestiones. No me coge ningún virus o así, pues será un honor. Será un honor estar con usted de nuevo. No digo, a ver, lo divertido de estas cosas es que muchas cosas que las dan por dadas te obliga a investigar. Entonces es súper divertido. Ya no solo es una idea. Que tampoco tiene necesariamente por qué llevarse a la práctica. Porque si no se tiene este tipo de mentalidad, no indagamos. Cuando hay un problema teórico, como dice usted, la defensa, pues que lo haga el Estado, la seguridad, ¿cómo se hacía antes? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se hizo? ¿Es mejor o es peor? Son debates que hay, son súper interesantes, porque nos obligan a hacer arqueología. Está abogando por la imaginación, que yo creo que se imagina muy poco. La imaginación es vida, la imaginación es dinamismo, la imaginación es vitalidad. Y a mí me parece que en la sociedad en la que estamos viviendo, imaginación, pues por parte de la gente de a pie no hay demasiada, que a lo mejor yo creo que es un déficit importante, ¿no? Es que no conocen cómo era antes. Las policías eran milicias. Las milicias concejiles, estas cosas así. Son reuniones ad hoc para una cosa. Cuando había un delito no era necesaria una policía, sino que se juntaban unos cuantos vecinos y se cargaban de delincuentes. Pero no era una policía permanente, ¿no? O como es en Portugal con los bomberos voluntarios. No sé si los hay por Castilla. Usted está trabajando no, por ejemplo, usted es un bombero voluntario. Usted está trabajando, tiene como un busca. Si hay un incendio lo llaman y va, pero no hay un cuerpo de ese estilo. Pues las policías eran algo semejante. Ajá. Pues muy bien, profesor. Vamos con la última pregunta, porque ya hemos rebasado un poquito, bueno, pues la prórroga que usted nos ha concedido y se lo agradecemos de verdad. Llevamos 1 hora y 10, 11 minutos. Vamos ya concluyendo. Si me permite, le voy a hacer ya la última pregunta, profesor. Es una pregunta que a mí me gusta plantear siempre, de verdad. Somos muchos, yo creo que más de los que la gente imagina, que pensamos que una sociedad libertaria o anarquista, que nunca ha sido probada, de una manera un poco, digamos, entre comillas, no sé cómo decirlo, más allá de los tiempos pretéritos, que no ha sido probada, se puede considerar, somos muchos los que creemos que una sociedad de ese tipo es la esperanza o podría ser la esperanza de la humanidad. ¿Es esto exagerado? ¿Es esto exagerado, querido profesor? No, es que yo creo que la civilización va por ahí. O sea, el propio proceso de civilización, la reducción de la violencia, yo creo que buena medida debido al comercio, ¿no? Que nos lleva a que seamos más pacíficos unos con los otros. Eso que decía, por ejemplo, pues yo creo que va a llevar a esto, por ejemplo, porque es impensable una guerra entre España y Francia a día de hoy. Toda la vida tuvimos guerras o peleas, porque ahora es casi impensable. Pues sería una ruina. Aparte de que tenemos mucho comercio, mucha interrelación personal, etcétera, y se ve como algo absurdo, sería una ruina para las dos partes, porque nos comerciamos, hay empresas francesas en España, hay empresas españolas en Francia, sería un desastre para todos, sería muy difícil esto. Entonces, a medida que la sociedad pues, se haga pacífica, coordine, aprenda a comerciar, se civilice, probablemente muchas instituciones de este estilo, como decía Borja, pues serán innecesarias en el futuro. Bueno, pues... Claro. Pues no me queda... Bueno, tendría muchas más preguntas para hacerle, pero ya hemos agotado el tiempo. En otra ocasión. ¿Yo qué puedo decirle, profesor Anxo? No le puedo dar más que las gracias, de verdad, en mi nombre y en el nombre de la audiencia de este canal. La verdad que se ha pasado el tiempo muy deprisa, como ocurre siempre cuando uno está a gusto. Es que estamos a gusto, claro. Siempre da gusto tener una conversación así civilizada. La verdad es que es usted, ya sé que va a decir, bueno, que tampoco exageres, que yo conozco ya que usted es muy modesto, pero es que es usted un cúmulo de conocimientos, que da gusto. Los que le conocemos lo sabemos. No se moleste usted porque no le estoy adulando. Le estoy diciendo algo que siento yo y sentimos muchos. Da gusto oír hablar a un hombre o a una mujer que sabe, que se expresa con esa claridad, que tiene tan claras las ideas. Es que es un auténtico placer. Y bueno, pues en esta hora y 15 minutos que vamos a cumplimentar en unos segundos, es que ha sido un auténtico placer estar con usted y escucharle, porque es que lo único que hacemos es aprender.
Yo le he llamado muchas veces a lo largo de este programa, me he dirigido a usted como profesor. Si me permite, yo creo que usted es algo más que un profesor. Usted es un maestro. Bueno, de verdad. Usted es un maestro. Usted es un maestro, de verdad, amigo Miguel Anso. Un maestro, más que un profesor. De verdad, se lo digo de corazón. Pues se hace lo que se puede. Pues espero su próxima invitación y hablamos de las cosas que usted entienda pertinente. Bueno, ya ahora sí que concluimos. Quisiera concederle el último minuto, que siempre hago con todos los invitados, para que lanzase usted pues un mensaje a todos los que nos están escuchando a modo de síntesis sobre lo que hemos hablado a lo largo de estos casi 75 minutos. A ver, estas cosas que hablamos pueden parecer extravagantes y pueden parecer extrañas, pero yo se lo recomiendo como ejercicio intelectual que indaguen en estas cosas, que es lo que decíamos al principio. No es lo que yo puedo decir ahora, que pues seguramente es incompleto, seguramente tiene muchos fallos, seguramente puede ser cuestionado en todo caso de sus puntos, pero simplemente con que les haya gustado o interesado el tema y quieran profundizar, es lo que me habría gustado a mí, que empiecen a ver esto, cómo se podía hacer la justicia, cómo se podía hacer la seguridad, cómo sería la educación en otras sociedades. Eso requiere esfuerzo y requiere de indagación, ¿no? Y de curiosidad intelectual por las personas. Si yo consigo despertarse en algún punto, pues encantado de haber estado hasta ahora aquí. Pues, de verdad, muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo en mi nombre y en el nombre de la audiencia, y le emplazo para que cuando usted quiera, será todo un placer volver a contar con su presencia y, bueno, abordar uno de esos muchísimos debates que usted ha planteado a lo largo de este programa. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Si quiere podemos centrarnos en algún tema concreto para profundizar más en él, pero bueno, serán encantados de saludarlos. Muy bien, ya mantenemos contacto y ya miramos a ver sobre qué otro tema o temas podemos tratar cuando usted quiera y cuando usted pueda, ¿de acuerdo? Sigo el mismo procedimiento que esta vez. Muy bien. Yo concluyo ya con una frase que viene a decir algo así, no tengo exactamente en este momento delante de mí textualmente cómo es, pero viene a decir algo así que lo imposible es solo aquello que llegará, pero tardará un poquito más. Yo creo, de verdad, que eso que muchos consideran como imposible, que es una sociedad sin Estado, una sociedad libertaria, una sociedad anarquista, una sociedad libre de hombres y mujeres iguales en derechos y, lógicamente, y sobre todo y fundamentalmente, en base a la libertad individual, como base también para poder ejercer después la libertad colectiva, pero sobre la base de la libertad individual, pues bueno, no es imposible, porque mucho que algunos se empeñen, no es imposible, y yo estoy convencido, igual que nuestro querido amigo el profesor Anso, que es solo algo que tardará un poquito más en llegar, pero que terminará por... Y si queremos hacerlo, porque yo creo que la historia la construyen los hombres, no hay fuerzas ciegas. Será lo que queramos ser. Si no tengo claro. Pues muchas gracias, profesor, amigo y maestro Miguel Anso Bastos. Ha sido un placer, muchas gracias y hasta siempre. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias.